Buen día para todos, les habla Jonathan Guerra, docente del área de matemáticas de la institución educativa María José Escobar. En este tutorial vamos a resolver el punto 9 y el punto 10 de la guía número 3 del grado noveno. Es probable que la tengamos que hacer en dos tutoriales pues por la cantidad de ejercicios en este punto. Antes de resolver estos dos puntos, el 9 y el 10, quiero explicar un punto que nos había quedado faltando en el tutorial anterior que tiene que ver con determinar la distancia entre cada par de números. Voy a hacer nada más un ejemplo, ¿sí? Voy a hacer, por ejemplo, en este caso, lo que tiene que ver con el ejemplo A, ¿sí? Simplemente recuerden que para determinar la distancia entre dos números voy a colocar siempre el más grande primero, en este caso el 17, siempre voy a colocar una resta y voy a colocar el otro número, en este caso el menos 5. Como tiene otro menos, voy a colocar un paréntesis. Y consta de calcular el valor absoluto de ellos. En este caso menos menos es más y nos quedaría entonces como 16 más 5 en este caso. ¿Sí? 16 más 5 en este caso da 22, perdón. Y nos quedaría entonces que la distancia entre el menos 5 y el 17 pues da 22. Así pueden hacer cualquiera de los otros ejercicios, simplemente restar el más grande con el más pequeño y sacarle su valor absoluto teniendo en cuenta los signos. Cuando es un fraccionario, pues hay que recordar cómo se restan y suman fraccionarios. Bien, ahora sí, resolviendo los puntos que tienen que ver, el punto 9 y 10, para resolver esos puntos vamos a ir a la página 18, 19 y 20 del texto Vamos a aprender matemáticas. Bien, vamos a empezar con la página 19. La página 19 nos está hablando, en este caso, la página 18, perdón, nos está hablando de lo que tiene que ver con las propiedades de los números reales. Ahora, entonces es un ejemplo básicamente que hay, digamos, 5 propiedades. La propiedad clausurativa que nos dice que la suma de dos números reales va a pertenecer también a los números reales. La propiedad conmutativa que nos dice que es lo mismo sumar a más b que b más a, lo mismo sumar 2 más 3 que digamos 3 más 2, ¿sí? La propiedad asociativa que nos dice cuando tengamos paréntesis, yo puedo sumar en este caso, como son puras sumas, yo puedo sumar primero a más b y finalmente c, o puedo sumar primero b más c y luego con a. La modulativa que dice que existe un cero perteneciente a los números reales, tal que ese número, un número cualquiera sumado a 0, va a dar lo mismo que 0 más ese número. Es decir, que todo número, digamos que dentro de que sea sumado con 0 va a dar el mismo número, básicamente. Y la propiedad invertida que dice que existe un número tal que ese número a tenga, digamos, como su negativo y que, digamos, sumado entre ellos, a más menos a va a dar 0, ¿sí? O sea que básicamente como su inverso, ¿no? Por eso la propiedad de invertido. Ya he mencionado algunos ejemplos, ustedes pueden tomar uno de ellos o inventar otro. Esto es lo que tiene que ver con las propiedades de adición y sustracción. Ahora, con las propiedades de la multiplicación y división, básicamente también tenemos las mismas cinco propiedades. Nos dice que la propiedad clausurativa dice que la multiplicación de dos números también va a pertenecer a los números reales. Es lo mismo, por ejemplo, la conmutativa, multiplicar dos números, es lo mismo multiplicar 2 por 3 que 3 por 2. En la propiedad asociativa, es lo mismo multiplicar primero a por b que b por c, es decir, por ejemplo, estoy multiplicando 2 por 3 por 6, puedo multiplicar primero 6 por 3 y el resultado por 2, o primero multiplicar 2 por 3 y el resultado por 6. La propiedad modulativa es con el número 1, que dice que cualquier número multiplicado por 1 básicamente va a dar el mismo número, y la propiedad invertida es que existe todo número real a, este a la menos 1 significa como un número fraccionario, es decir, el 1 y abajo el número a, tal que si yo los multiplico los dos, pues me va a dar 1. Una propiedad adicional, que es la propiedad distributiva de la multiplicación, solo aplica para la multiplicación, dice que yo tengo ese paréntesis, este número va a multiplicar a ambos, es decir, va a multiplicar al b y va a multiplicar al c. Supongamos, por ejemplo, el 2 multiplicando al 3 más 2, pues el 2 multiplica primero al 3 más, digamos, el 2 otra vez por 2, ¿sí? En ese caso sería de esta manera. Recuerden que las letras simbolizan números para que ustedes así puedan inventar, digamos, un ejemplo que es el que nos piden, en este caso, un ejemplo de las propiedades y únicamente dos de ellas. Ahora, luego nos dice que dé un ejemplo de cada una de las propiedades diferentes de las potencias con exponente entero. Entonces, en la página 20 del texto guía, vamos a encontrar las propiedades que tienen que ver con las potencias. Lo primero es recordar que cuando aquí yo dice un número acá, 2, digamos un exponente 2, no quiere decir 5 por 2, sino que quiere decir 5 por 5, en este caso menos 5 por menos 5, ¿sí? Que en ese caso vendría siendo 25, ¿no?
Sin embargo, es muy importante aclarar quién es el que está elevado al cuadrado, si el menos 5 al cuadrado o simplemente el 5. Miren que aquí nos dicen, por ejemplo, que es el 5 únicamente el que está elevado al cuadrado, no el negativo. Por lo tanto, 5 al cuadrado vendría siendo 5 por 5, o sea 25, por eso le colocamos menos. Diferente sería el caso de que yo tuviera, por ejemplo, menos 5 al cuadrado, diferente a tener, perdón, acá trato de colocar el paréntesis mejor, esto es diferente, este es el símbolo diferente, a tener menos 5 al cuadrado. Aquí lo que se eleva es con todo el negativo, esto daría 25, mientras que esto me daría menos 25, ¿sí? Recuerden que el exponente quiere decir elevar este número, multiplicarlo por sí mismo dos veces o tres veces, dependiendo del exponente que se encuentre pues allí. Ahora, las propiedades nos van a ayudar entonces a entender un poquito lo que tiene que ver con cómo se manejan estas potencias. ¿Qué quiere decir la primera propiedad? Quiere decir, cuando yo tengo la misma base, pero diferente exponente, la base se va a sumar. Por ejemplo, aquí tengo la misma base, lo coloco solo una vez, el menos 3, y sumo los exponentes, 2 más 5, 7. Cuando está dividiendo, no lo voy a sumar, sino que lo voy a restar. La misma base, resto los exponentes. Ustedes ven acá que tengo dos veces el 2, la misma base lo coloco solo una vez y resto los exponentes. En este caso sería menos 5 menos 4, lo que daría menos 9. ¿Y qué quiere decir 2 a la menos 9? Básicamente es colocar un 1 arriba y colocar el 2 a la 9, pero en este caso positivo, en el denominador. Ahora, esta propiedad nos dice que multipliquemos estos dos exponentes, una sola base, dos exponentes, los dos exponentes se multiplican. Una sola base, dos exponentes, entonces sería 5 por 7, que en final da 35. Ahora, cuando tengo dos números y un solo exponente, el exponente se va a distribuir para ambos números, a a la n y b a la n. ¿Sí? Por ejemplo, menos 6.8, menos 6 por 8, este 2 se va a descomponer tanto para el menos 6 como para el 8. Nos va a quedar menos 6 al cuadrado, que significaría menos 6 por menos 6, y 8 al cuadrado, que significa 8 por 8. Ahora, cuando es en un fraccionario es lo mismo, este exponente se distribuye para el numerador y para el denominador. Por ejemplo, aquí sería 3 a la 6 y 7 a la 6. Cuando está negativo, basta solo con, digamos, intercambiar el numerador por el denominador y el denominador por el numerador. Por ejemplo, 5 medios a la menos 3 equivale a 2 quintos a la 3, donde puedo aplicar también la propiedad que veíamos anteriormente. Este 3 se puede ir tanto para el 2 como para el 5. Ahora, la séptima propiedad, cuando yo tengo dos exponentes, dos bases diferentes, y ambos números están elevados a un exponente negativo, puedo intercambiarlos, pero el exponente me va a quedar en este caso positivo, es decir, el 4 menos 2 lo coloco en el denominador, que sería 4 a la 2, y el 3 a la menos 9 lo coloco en el, digamos, en el numerador, pero de esta manera positivo, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con esta parte de un ejemplo de cada una de las propiedades, ¿sí? Ustedes la idea es que se inventen un ejemplo con base en la explicación de esas propiedades. Ahora, yo puedo aplicar estas propiedades para simplificar estas expresiones. Supongamos que yo quiero simplificar esta expresión que está escrita, digamos, con letras, ¿sí? Lo primero, miren que puedo cambiar este menos 2, puedo aplicar esta propiedad que me dice cambiar el numerador por el denominador y el denominador por el numerador. Observan que subieron esto y bajaron esto, ¿sí? Y ya esto quedó positivo. Ahora, este número 2 va a ir tanto para el numerador como para el denominador, ¿sí? Este número 2 queda en el numerador y en el denominador. Ahora, recuerden la operación cuando tengo dos exponentes iguales. Simplemente se van a multiplicar, en este caso 3 por 2, 6, la que me va a quedar lo mismo que tenía, 3ab cuadrado c, y aquí me va a quedar c a la 6. Y acá abajo me va a quedar entonces este exponente, se va a distribuir para cada uno de ellos. Entonces me queda 2 al cuadrado, en este caso 2 por 2, 4. Aquí me queda 2 por 2, perdón, me queda a la 4, y este b me queda entonces al cuadrado. Una vez allí, lo que puedo hacer es, digamos, simplificar aún más combinando las mismas bases. Observen que aquí tengo dos veces el c. Cuando el c no tiene exponente, se supone es un 1, entonces me va a quedar 1 más 6, en este caso c a la 7. Eso con respecto a la c. Ahora, observen que abajo tengo al cuadrado y al cuadrado. Este a de acá lo puedo simplificar con este a de acá, que es como si tuviera un 1. Aplico la propiedad que dice que cuando está en fraccionario los voy a restar, o sea que quedaría 1 menos 4, que en este caso es menos 3. Y recuerden que cuando tengo a la menos 3, un número yo lo puedo bajar hacia el denominador, pero lo pongo en este caso positivo, ¿sí? Entonces me va a quedar a la menos 3, me va a quedar abajo, me va a quedar a la 3. En cuanto a la b, mire que son dos exponentes iguales, dos bases iguales también,
en última se van a cancelar, me va a quedar 2 menos 2, me va a quedar 0, y todo número elevado a la 0 me va a dar 1, por lo tanto no lo coloco. Esta sería la simplificación total de ese ejercicio. Bueno, vamos a dejar el tutorial hasta aquí y en el siguiente tutorial vamos a resolver entonces algunos puntos que tienen que ver con esas propiedades que acabamos de analizar.